Comenzamos con esta frase de William Shakespeare: un hombre que no se alimenta de sus sueños envejece pronto. La gran clave de todo esto es que aprender a ver de qué manera los sueños pueden hacerse realidad. Es decir, de qué manera podemos, esto que puede estar la mayor parte de las veces en el mundo de la fantasía, de qué manera se hace materia, de qué manera se materializa. Ese es nuestro trabajo, el trabajo que hacemos con la PNL. Una de las cosas esenciales de todo este proceso, primero es simplemente que os enteréis un poquito más de dónde viene el nombre, que soy yo un poco. Es decir, ¿por qué el nombre Instituto Potencial Humano? Porque cuando en el año 80 comencé con toda esta aventura de dejar de trabajar en una empresa multinacional y empezar a trabajar por mi cuenta en aquello que yo sentía que quería hacer, elegí este nombre por consonancia con el movimiento del potencial humano que se gesta en el Instituto de Esalen de California, y porque estaba totalmente de acuerdo en lo que este movimiento subraya, que es la ilimitada potencialidad del ser humano y la capacidad de dirigir su propio desarrollo. Para mí no tenemos fin, o sea, no tenemos final los seres humanos, vamos a hablarlo mejor así, y que podemos hacer nosotros dirigir nuestra propia vida, no solamente estar pendiente de otras personas que nos guían, nos dirijan. Y esto ha sido uno de mis grandes deseos, es decir, ser libre de de la mayor posibilidad dentro de mi posibilidad, porque lo que pretendía era hacer lo que yo sentía que tenía que hacer, lo que yo quería hacer. En 1980 fundamos el IPH y en 1989 introdujimos la enseñanza a la PNL en España, contratando a las directoras de la Escuela Argentina, Lidia Muradet y Lidia String, para comenzar a dictar la formación internacional en PNL aquí en España. Yo había leído un libro en el año 86, Poder sin Límites, de Anthony Robbins, y cuando quise estudiar algo de PNL no encontré a nadie en España que me pudiera ayudar. Entonces, después de mucho buscar, yo nací en Argentina, fui a pasar las Navidades con mi madre en el año 87, y entonces descubrí que había ya dos institutos que enseñaban PNL, y estuve haciendo cursos para saber si realmente me interesaban, y de esa forma al final invité a las dos Lidias a venir a formarnos aquí en España, porque en ese momento no conocía a nadie con quien pudiera estudiar. Después en 93 viajé a San Francisco para formarme con trainer en PNL con el Dr. Richard Bandler, uno de los creadores de la PNL. Posteriormente me completé mi formación con John Grinder, Robert Dills, Will McDonald, Jeffrey Sage, Hipnosis Arizoniana junto con Stephen Gilligan y John Whitmore en todo el mundo del coaching transpersonal. Después, mi recorrido por el mundo de la psicología transpersonal tiene grandes hitos con estas tres personas, estos tres hombres. Antonio Blay Funcoberta, que fue el primer psicólogo, creo yo, que habló de psicología de la autorrealización, un catalán que habló y enseñó cómo ir más allá de lo cotidiano con nuestra conciencia. Alfred Durkheim, un psicólogo que unió la psicología junguiana, sobre todo con la meditación zen, y Claudio Naranjo, la persona que afortunadamente sigue vivo todavía para muchos de nosotros, una inspiración constante, el psiquiatra que conectó con todo lo que es la Gestalt, generando todo este movimiento que tiene que ver con el enagrama, es decir, la búsqueda interior, el conocimiento interior. Estas tres personas tenían en definitiva este mensaje común: los límites no están en el mundo, están en nuestra conciencia. Y esto es algo que queremos llevar adelante constantemente en todo lo que nosotros hacemos. Es decir, saber que si amplío mi conciencia, amplío mi forma de hacer, mi capacidad de transformarme a mí y al mundo. La PNL transpersonal surge en el año 96 porque con un equipo multidisciplinario comenzamos a integrar la PNL con la psicología transpersonal. Duró 3 años este trabajo. Nos juntábamos todos los, digamos, 9 fines de semana al año, y vamos haciendo trabajos de todo tipo, es decir, trabajos a nivel de alimentación, a nivel de la psicología, trabajo con el cuerpo, trabajo con música. Y el resultado de todo esto fue la creación de la PNL transpersonal, que definimos como el estudio de los procesos internos que dan a nuestra vida centro, sentido y congruencia. Quiere decir que de esa PNL con la que yo comencé estudiando, me di cuenta que si quería profundizar un poco más, quería meterme más en este ámbito de lo transpersonal, lo espiritual, como vosotros prefiráis. En ese momento la PNL no tenía herramientas para esto. Así que por eso decidí invitar a un grupo de colaboradores y amigos
para hacer este enfoque y la verdad que estamos muy contentos de los resultados. En el 99 se dicta el primer practitioner en PNL transpersonal, en el 2000 el primer máster y en el 2001 el primer trainer en PNL transpersonal. Y en ese momento comenzamos a hacer también nuestros campus de verano, por eso decía que estamos cumpliendo 16 años de campus. Pues aquí tenemos los últimos años, estamos haciendo Luango de Rama en la Sierra de Madrid y aquí hay gente trabajando. Fijaros que estamos de veranito debajo de la sombra de grandes pinos, de grandes árboles. Es decir, trabajamos realmente en lo más posible en contacto con la naturaleza, pues sabemos que ese contacto es muy rico en toda la ayuda a la transformación personal. Aquí están haciendo los grupos de discusión que se hacen normalmente una vez al día. Aquí estamos por las mañanas en un círculo de piedra donde trabajamos, meditamos, es decir, comenzamos nuestro trabajo tempranito por la mañana y podemos disfrutar del frescor del día en estos momentos. Y este es el Qigong que hace mi pareja, mi esposa, Techo Arranz, por las mañanas para el que quiera, antes del desayuno. Se hacen clases para aumentar la conciencia corporal y también facilitar el buen funcionamiento de nuestra energía. El Qigong, como tantas otras corrientes energéticas, dicen que muchas dificultades y problemas tienen que ver con bloqueos energéticos. Por eso hacemos este trabajo por las mañanas, de forma totalmente libre para el que quiera levantarse. Aquí tenemos el sol amaneciendo en estos momentos. Y este es un trabajo muy bonito, una foto muy bonita que tomó pues una compañera. De repente parece que está bajando un rayo de luz. No sé si será real o es todo un efecto óptico. Bien, ¿y cuáles son nuestros valores? Porque esto es algo que queremos enfatizar siempre cuando comenzamos el curso, que nos conozcáis desde allí, desde nuestros valores. Decimos que el pilar fundamental es la conciencia, después la libertad y en tercer lugar el amor. Pero no porque tengan más importancia una que el otro, sino porque en nuestra forma de trabajo priorizamos este orden. Ahora lo veremos. Cuando los tres están alineados, nosotros creemos que surge una luz diferente en nosotros. Y entonces el método IPH consta que al principio, la primera herramienta para el cambio decimos que es tomar conciencia. Es decir, si uno se mantiene en la rutina de todos los días, si uno se mantiene en el hábito, de repente bueno, estamos funcionando maravillosamente bien, pero de una manera automática. Mientras que tomar conciencia es lo que nos va a permitir tomar el segundo paso. Así podemos cambiar comportamientos limitantes y ser más libres. Otra de las cosas esenciales. Todos tenemos comportamientos limitantes. La gran clave es que muchas veces por nosotros mismos no nos damos cuenta. Entonces es conveniente y muy válido que otras personas nos ayuden poniéndonos ese espejo, como decimos, que nos ayuden a entender cuáles son para poder liberarnos de estos, ser más libres. Y por último, cuando somos más libres, abandonamos reacciones automáticas y podemos elegir el amor como base de nuestra vida. Entonces, las automáticas son las reacciones que todos los seres humanos tenemos para mantener nuestra vida. Todas estas cosas que se han descrito de mil formas, ni Maslow en sus pirámides de necesidades, él decía que es imprescindible tener cubiertas nuestras necesidades físicas, fisiológicas, alimento, protección, cuidado, para poder empezar realmente a subir por la pirámide para enterarnos de cómo funciona nuestro aspecto emocional y después, por último, todo lo que es nuestra autoconciencia que él terminaba llamando autorrealización. Por eso entonces hablamos de estos tres grandes valores, conciencia, libertad y amor, como base de nuestro trabajo y procuramos que esto no se nos pierda, que constantemente estemos pendientes de estos tres valores. Creemos profundamente en Deepak Chopra, con quien también tuve el gusto de trabajar. Dice que comenzarás a ser libre cuando entiendas que tu vida es el resultado de una elección. Es decir, que tú eliges. Y para elegir tienes que tener conciencia. Y esta es una de las claves fundamentales, el darte cuenta de lo que estás haciendo para poder elegir otra cosa. Así que le agradecemos a Deepak Chopra por esta maravillosa frase. ¿Y cómo podemos definir la PNL? Dicen que la PNL es un modelo formal y dinámico de cómo funciona la mente y la percepción humana. Cómo procesa la información y la experiencia y las múltiples repercusiones que esto tiene en la vida de la persona. Quiere decir, un modelo
tengamos en cuenta que los modelos no pretenden ser verdad, pretenden ser prácticos. Pero hoy en día la ciencia funciona en base a modelos. Fijaros que en este momento la física de las cuerdas y la física cuántica coexisten. Son dos modelos distintos de entender la materia, de entender las relaciones entre todos los elementos de la materia, y sin embargo, pues están coexistiendo. Quiere decir que no hay discusión entre modelos, porque no pretenden ser verdad, pretenden ser útiles. La PNL pretende ser útil. Entonces un modelo de cómo funciona la mente y de qué manera, al procesar la información en la experiencia, qué repercusiones tiene en la vida de una persona. Vamos a quedarnos en la palabra mente, porque es muy importante darle una vueltita a esta idea. Decía Buda hace 2500 años, todo surge en la mente. Somos el resultado de nuestros pensamientos. Potente frase. Y si tomamos esta frase como comienzo de nuestra exploración, tenemos que preguntarnos, oye, ¿y qué es la mente? Y esta pregunta, que es maravillosa y que nos podemos hacer habitualmente, pues va cambiando de sentido, va cambiando de concepto en la medida en que comprendemos más cosas de nosotros. Por esto, esta definición es también un modelo, no es la verdad absoluta. Y también, por supuesto, preguntarnos dónde está, porque es otro de los grandes temas de discusión. Vamos a ver qué es. Una de las definiciones más aceptadas quiere decir que hay unas cuantas, dice que la mente es el nombre más común del fenómeno emergente que es responsable del entendimiento, la capacidad de crear pensamientos, la creatividad, el aprendizaje, raciocinio, percepción, emoción, memoria, imaginación, voluntad y otras habilidades cognitivas. Entonces, me quiero subrayar esto que está marcado, que es un fenómeno emergente. Fijaros de qué manera de definir. Un fenómeno que emergente y que es responsable de todas las capacidades cognitivas. Y cuando decimos dónde está, en los estudios científicos se distingue entre mente y cerebro, que es un órgano que se encuentra en la cavidad craneana y presenta una gran cantidad de neuronas. En los últimos años se ha descubierto que también existen neuronas en los intestinos y en el corazón. Aquí tenéis un libro de Ilian Matejkova, de inteligencia digestiva, donde habla de todas las inteligencias que tiene que ver con nuestros intestinos. Y el otro, el maestro del corazón, de Annie Marquier, habla de la inteligencia del corazón. Annie Marquier, una investigadora fabulosa, en ese libro dice, el corazón envía más información al cerebro de la que recibe. Es el único órgano del cuerpo con esa propiedad. Y un tema muy curioso, que es muy verificado hoy en día. El campo electromagnético del corazón es más potente de todos los órganos del cuerpo. 5000 veces más intenso que el del cerebro. Y se ha observado que cambia en función del estado emocional. Y tiene un alcance entre 2 y 4 metros. Quiere decir que nosotros podemos percibir el campo electromagnético de los seres humanos entre 2 y 4 metros. Y la parte que percibimos es el campo del corazón. No el campo, hablamos de campo, ese fenómeno energético que rodea el cuerpo, por ejemplo. Entonces quiere decir que tenemos neuronas en los intestinos, en el corazón y en el cerebro. Y ahí donde están las neuronas, pues de ahí surge ese fenómeno emergente responsable de todos los procesos cognitivos. Una diferencia fundamental es que al cerebro lo estudia la neurología y a la mente lo estudia la psicología. Quiere decir que tenemos que dividir muy claramente todos los fenómenos del cerebro, de los 3 cerebros, de todos los que queráis, esos son estudiados por la neurología, mientras que los procesos mentales lo estudia la psicología. Hoy en día, con toda la gran información que estamos recibiendo y de todas las cosas que estamos comprobando y entendiendo que antes no entendíamos con los modelos antiguos, está surgiendo lo que se llama la neuropsicología. También existe la psiconeuroinmunología. Es decir, cada día vamos uniendo más las cosas. Antes separábamos muy claramente, pues esto para el cerebro, esto es para la mente, y cada uno tiene su especialidad. Pues hoy en día eso está cambiando. Nos acercamos mucho a estudiar al ser humano de una forma completa y compuesta. La PNL nos permite aprender métodos y técnicas que nos ayuden a cambiar nuestras vidas y a lograr los objetivos que deseamos. Esta es una de las claves fundamentales. Por eso decimos que se pueden lograr nuestros sueños y que el verano es un momento muy adecuado para esto. Pero, siempre hay un pero, parece. ¿Qué es lo que sucede? Pues
que hay una condición muy importante. Si haces lo que siempre has hecho, conseguirás lo que siempre has conseguido. Einstein dijo una frase: locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Quiere decir que si quieres un resultado distinto hay que hacer algo diferente. No puedes llegar a un lugar diferente haciendo lo mismo. Así que una de las grandes claves de todo el trabajo, de todo lo que la PNL permite, es ayudarte a conseguir cosas distintas. Esto es una de las cuestiones más importantes que tenemos que tener en cuenta acerca de digamos, de la potencia de la PNL. De nuevo, los límites están en el mundo, no en nuestra conciencia. Pues si vosotros estáis siguiendo esta charla, esta conferencia, pues por supuesto entiendo que os interesa la programación neurolingüística como herramienta fundamental para hacer este proceso de cambio, por lo menos el que nosotros ofrecemos en este curso. Hacemos otras cosas en otros planos, en otros niveles, pero hoy estamos hablando de la PNL. ¿Y qué es la programación neurolingüística? Richard Bandler, es uno de sus creadores, dijo: la PNL es un método educativo. Enseñemos a la gente a usar su propia cabeza. Esto era pues una frase que, si entendemos en los años 70, de Bandler siendo informático y después se puso a estudiar psicología, pues él decía que a nosotros nos han traído al mundo sin un manual de instrucciones y que nuestro cerebro no sabíamos cómo se usaba. Por lo tanto, tenía como una de sus frases favoritas de aquella época: enseñemos a la gente a usar su propia cabeza. Es como un manual de instrucciones de la cabeza, según sus palabras. La PNL nace a principios de los 70 en el entorno de la Universidad de Santa Cruz, en California, por la investigación de dos hombres curiosos. John Grinder, que es lingüista y fue profesor de la Facultad de Psicología de Santa Cruz, y Richard Bandler, que era informático y estudiante de psicología en esos tiempos. Se pusieron a charlar acerca de cómo hacían los buenos comunicadores para ser excelentes, y entonces empezaron a sacar algunas, digamos, a tener algunas ideas acerca de esto. Y como resultado de sus charlas, empezaron a hacer un estudio impulsados y ayudados por Gregory Bateson, que era también profesor de la universidad en aquel momento, donde incluyeron todo el trabajo de Virginia Satir en terapia sistémica, el trabajo de Fritz Perls en la psicología gestáltica, el trabajo de Milton Erickson en hipnosis clínica. Y utilizaron los modelos de semántica general de Korzybski, la gramática transformacional de Chomsky, y todo el trabajo de Bateson acerca de cibernética y comunicación. De todos estos elementos nace este primer enfoque de la PNL. Digo el primero porque después se han ido agregando otros nuevos. Este proceso generó esa poderosa metodología, la que llamaron programación neurolingüística. Programación, porque estamos programados por todas las experiencias de nuestra vida. Todo lo que nos ha sucedido nos ha programado. Neuro, porque esas experiencias han formado corrientes neurológicas. Y lingüística, porque todas estas corrientes neurológicas y esta programación lo sostenemos con el lenguaje. Pero aquí viene algo muy importante. La lingüística de Bandler y Grinder no se queda únicamente en las palabras que decimos. Esto es uno de sus descubrimientos realmente que le llamaron mucho la atención de los estudios que ellos estaban realizando. Ellos hablaban de que el cuerpo tiene un lenguaje. Los distintos tonos de voz, las características de hablar tienen un lenguaje. Y las palabras que decíamos estaban condicionadas por las experiencias anteriores, cosa que ya sabíamos, pero ellos nos descubren cómo darnos cuenta de esa programación para poder desprogramarlos, por supuesto. El primer libro escrito sobre PNL se publicó en 1975, a principios de año. Lo digo porque después a final de año o hacia finales publican otro libro. En este libro, La estructura de la magia, que después llamaría volumen 1, presentan el modelo de comunicación interpersonal. Cuando hablamos de interpersonal, quiere decir entre personas. La comunicación que puedo tener yo con cualquier persona conmigo. Este modelo de la comunicación interpersonal tenía una gran base. El metamodelo del lenguaje, como ellos le llamaron. El metamodelo consiste en una serie de patrones de la comunicación verbal que dan origen a las preguntas poderosas, que son las bases del coaching y de muchas aplicaciones de la PNL. Daros cuenta que la PNL surge en el año 75 y el coaching actual, moderno, surge a partir del año 90.
Quiere decir que el coaching aprovecha muchas aplicaciones de la PNL, especialmente las preguntas poderosas. Digo porque mucha gente cuando estudia coaching no sabe que todo ese tema está basado en la PNL. Y la presuposición básica de la PNL, que tiene que ver con la lingüística, es la de Korzybski, que dice que el mapa no es el territorio. Esta frase la utilizaba como una metáfora para explicar cómo el lenguaje constituye un mapa usado por las personas para representar lo que perciben. Es decir, nosotros no sabemos lo que el otro percibe ni cómo lo percibe. Es muy sencillo. Esto es como decirle a una persona que te explique algo tan simple como una manzana y te explique la forma, el color y también el sabor. Y veréis las diferencias que hay para tratar de explicar algo tan sencillo. Esto se tiene absolutamente en cuenta hoy porque todas las personas tenemos mapas distintos de la realidad. Pero con la forma en que yo explico lo que sucede, no es lo que sucede, es mi mapa. Tomamos este ejemplo. Aquí hay un pintor que está dibujando algo, este es un mapa. Pero el territorio de lo que él está dibujando es algo totalmente distinto. Así que cuando hablamos de el mapa no es el territorio, estamos refiriéndonos a las formas de ver y representar la realidad que todos los seres humanos tenemos. Todas las experiencias humanas son individuales, subjetivas. Por eso pretender hablar de objetividad en la comunicación es algo difícil, por no decir imposible. Los límites no están en el mundo, están en los pensamientos y en las palabras, y con ellos construimos la realidad, lo que nosotros llamamos realidad, entre la forma en que percibimos lo que sucede, la forma en que nos procesamos esa información y cómo la expresamos con las palabras, construimos esto que llamamos realidad. Poco después, del mismo año, presentan otro descubrimiento en el libro La estructura de la magia, volumen 2. En este libro habla del modelo de comunicación intrapersonal. Es decir, de qué manera nos comunicamos con nosotros mismos. Lees un poquito atentamente aquí en este subtítulo que tiene el libro, dice volumen 2, cambio y congruencia. Quiere decir que Bandler y Grinder aquí comienzan algo muy bonito, muy importante, así como el volumen 1 hablaba del lenguaje que todos los seres humanos utilizamos, y especialmente lo que podría ser en la utilización del modelo terapéutico del lenguaje, porque claro, yo estaba dentro de la Facultad de Psicología. Y aquí ya comienzan a hablar de cambio, de qué manera cambiar, y aparte de qué manera hacer que ese cambio sea congruente. Así que con la misma portada prácticamente, cambiando de colores, pues sacan este volumen 2. Y aquí nos encontramos con algo muy bonito. Está dando vuelta alrededor de esto la presuposición básica de la PNL, la segunda presuposición. Mente y cuerpo son parte del mismo sistema e interactúan e influyen entre sí. Estamos metidos dentro del concepto sistémico. Gregory Bateson, pues era uno de los personajes que más ayudó al desarrollo de la teoría general de sistemas, a la aplicación práctica, especialmente la aplicación en el campo de las ciencias humanísticas, no tanto de las ciencias duras, por así decirlo, como las matemáticas, sino de las ciencias humanísticas. Él trabajó muchísimo el aspecto de la psicología, la filosofía, y era un enamorado de entender cómo se produce la conexión y la interconexión en las cosas. Quiere decir que mente y cuerpo, al ser parte del mismo sistema, si yo pues, tengo un dolor de cabeza, indudablemente va a influenciar en mi mente, en el funcionamiento de mi mente. Si estoy totalmente vital, fuerte y lúcido, pues también voy a influenciar de esta manera positiva en nuestra mente. Y indudablemente, si yo creo que hoy me encuentro totalmente positivo y contento porque voy a ver a mi amor o a un amigo, pues indudablemente el cuerpo también recibe esa información. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque la experiencia de comunicación, como Bandler y Grinder la descubren, no tiene que ver solamente con la parte externa. Y esto es un detalle muy importante y también muy diferencial de la PNL. Cuando hablamos de comunicación, decimos que la PNL es la ciencia y el arte de la comunicación, con uno mismo y con los demás. Y a comunicarnos con nosotros mismos le llamamos pensar. Quiere decir que sería la ciencia y el arte de entender cómo funciona nuestro pensamiento.
de qué manera interactuamos con nosotros mismos a través del pensamiento, cómo nos representamos las cosas. Si habéis leído algo de PNL, sabéis que nos representamos lo que sucede a través de las palabras, las imágenes y las sensaciones táctiles, olfativas y gustativas. Estas tres formas de pensar hacen que cada uno de nosotros tenga una manera distinta de expresarnos y también nos da características muy diferenciadas entre una persona que piensa en imágenes, otra que piensa en palabras y otra que piensa en base a sensaciones. Cada uno de ellos tendrá una distinta velocidad en la comunicación, una organización de la comunicación diferente, una solución de determinados problemas con más facilidad o más dificultad. Quiere decir que tenemos muchas cosas distintas únicamente basándonos en la forma en que pensamos. Y esto es uno de los grandes descubrimientos de Van der Grinder. Quiere decir que hay muchas cosas, por ejemplo, hay muchísimas escuelas de comunicación, pero toda esta parte de lo sistémico y la manera en que los seres humanos pensamos es totalmente original de la PNL. Con estos descubrimientos, Van der Grinder genera la PNL y con sus técnicas y metodología nos ayudaron a comprender muchos aspectos de la comunicación que eran no conscientes en ese momento. Quiere decir que estamos hablando de 75, ya hace 40 años, 41 años, y en aquel momento ellos hacen emerger esta información, no era consciente en ese momento. Y en PNL estudiamos la comunicación con estos 4 cuadrantes. Hay una comunicación verbal y una comunicación no verbal, y al mismo tiempo esa comunicación es consciente y no consciente. Quiere decir que hay una parte verbal consciente, las palabras que utilizamos, y una parte no verbal consciente. Cuando hablamos de no verbal estamos hablando de gestos, tonos de voz. Es decir, conscientemente yo hago uno de voz distinto y hago un gesto consciente. Pero resulta que en la comunicación también hay una gran parte no consciente. Hay muchas cosas que nosotros decimos y que no somos conscientes, que la PNL ayuda a descubrir y entender. Y hay otras muchas cosas que son no verbal y no conscientes, con las cuales estamos conformando nuestra comunicación, de la que no tenemos ni idea la mayor parte de las veces, y que están condicionando nuestra comunicación. Lo más importante de este cuadro está aquí, no consciente. Y esto es lo que Van der Grinder van comenzando a ayudarnos a descubrirlo. No es que lo hubieran descubierto todo de golpe, ni de casualidad, porque esto no simplemente tuvieron la intuición y tuvieron la percepción de descubrir una parte, pero de ahí intuyeron de que había mucho más. Este conocimiento tiene que ver con los comunicadores, porque el buen comunicador es el que puede moverse y hablar, como cada uno de sus oyentes. Otra cosa muy importante es que conforme cada ser humano piensa, se expresa con un lenguaje determinado. Lo que yo decía hace un momentito, es decir, te expresas con palabras que tienen más que ver con imágenes, sonidos o sensaciones. Y muchas veces no nos entendemos por qué pensamos y hablamos diferente. Quiere decir que por más que estemos de acuerdo, a veces tenemos dificultad en la comunicación porque pensamos y hablamos de forma distinta. Una persona puede pensar y hablar más en base a imágenes, como ya lo dije, otros más en base a palabras y otros en base a sensaciones. Este es un estudio que hizo Albert Mehrabian de la Universidad del Condado de Los Ángeles, la UCLA, donde habla de los factores de la comunicación en porcentajes. Es un estudio que se ha difundido ampliamente y que pues explica que el 7% de la comunicación es digital. Digital significa que es a través de palabras todo el contenido hablado. Y el 93% restante sería lo analógico, calidad de la voz y aspectos corporales. Permitidme volver a la diapositiva anterior. Fijaros, el 7% podría ser esta parte y el 93% restante es todo esto, y especialmente esta parte, la no consciente. Este es un estudio realmente muy potente. Le daba el 93%, lo dividía en el 38% la calidad de la voz y el 55% los aspectos corporales. Esto choca mucho y hay que tener mucho cuidado cuando se habla de estos estudios, porque hay gente que habla de que la comunicación, toda la comunicación humana, tiene que ver con el 7% de palabras y el 93% de no palabras, de calidad de voz y aspectos corporales. Y esto no es verdad,
podéis ir participar, entrar fácilmente todavía en su página web. Albert Mehrabian hace este estudio a principios de los 90, él sigue vivo y sigue en la universidad. Y entonces él aclara, y está cansado de aclarar, que esta comunicación es cuando un alto contenido emocional, especialmente conflictivo, es cuando estos porcentajes son válidos. Él y su equipo generaban discusiones intensas, o cuando había una discusión intensa, al cabo de 5 minutos iban y preguntaban qué recordaban de la comunicación. Pues en caso de la comunicación, si tenés en cuenta que nosotros tenemos ahí cuando estamos alterados emocionalmente, hay un peligro de agresión, pues entonces estamos muy pendientes de todos los aspectos corporales. Por eso es muy importante ese porcentaje del 55%. El tono de la voz, si la persona grita, si la persona habla rápido, lo que fuera, todos estos me están dando características que me pueden mantener alerta. Por eso, las personas recordamos muy poco sobre las palabras que se han dicho en un momento determinado. Estamos mucho más pendientes cuando hay una discusión, cuando hay un problema de alto contenido emocional, mucho más en la calidad de la voz y en los aspectos corporales, porque nos hablan de momentos en que hay que defenderse. Fijaros entonces la importancia del descubrimiento de Bandler y Grinder. A nivel inconsciente, estos aspectos corporales y la calidad de la voz, recibimos información. No somos conscientes de esto y sin embargo nos está influyendo en todo lo que nosotros estamos comunicando, nuestra manera de estar en el mundo. Y voy a presentar un mapa del ser humano con el cual trabajamos. Todo esto que estamos hablando lo ponemos en práctica, entendiendo un poquito más acerca de cómo funciona el ser humano. Usamos esta figura que es una idea de Carl Gustav Jung, que él decía que el ser humano es como un iceberg, que lo que emerge de la superficie es el 7 al 10% más o menos, y el 90-93% restante está debajo de la superficie, es lo que él llamó el inconsciente. ¿Qué tenemos a nivel de flotación? El comportamiento, lo que yo hago. Y para entender ese comportamiento es necesario entender el entorno, porque si no sabemos cuál es el entorno que se está dando el comportamiento, pues difícilmente podemos entender cómo sucede, qué sucede. Bandler y Grinder decían, nosotros podemos describir las acciones de un gato, de cómo se está erizando el pelo, el ruido que hace y todo lo demás, pero no terminamos de entender su comportamiento si no ampliamos el zoom y no vemos que frente a él hay un perro. Entonces el gato está haciendo toda una reacción que tiene que ser entendida cuando se comprende el entorno. Por lo tanto, nuestro comportamiento está íntimamente relacionado al entorno y lo que entendemos del entorno. Ese comportamiento se basa en capacidades, en lo que yo sé, en lo que yo puedo, lo que he aprendido, en definitiva son las capacidades. Y las capacidades tienen como base las creencias, lo que yo creo. Quiere decir que las capacidades se pueden llegar a bloquear cuando hay una creencia adversa. Supongamos que yo voy a dar una conferencia a un lugar y me he preparado bien, tengo la capacidad de dar esa conferencia, me creo que soy capaz, pero resulta que cuando llego a esa sala me encuentro con una persona muy desagradable. Una persona que he tenido una dificultad, un problema, y está ahí dentro y me está mirando con mala cara. Y entonces por dentro la creencia de que esa persona puede hacer algo que puede causarme un problema en la conferencia, automáticamente modifica mi comportamiento. Es decir, mis capacidades se distorsionan y mi comportamiento cambia porque esta persona que está en el entorno me está causando una alteración. Las creencias están muy vinculadas con los valores. Creencias y valores dicen que son como el sistema operativo del cerebro humano. De lo que yo valoro en la vida. Yo estaba hablando de que los 3 valores fundamentales del Instituto Potencial Humano son la conciencia, la libertad y el amor. Bien, eso está generando creencias relacionadas con esos valores. Un poquito más profundo, la identidad. Cuando yo digo yo soy, ahí estamos hablando de identidad. ¿Quién eres tú? Lo que tú te crees. Normalmente la identidad tiene muchas creencias alrededor y es bueno entenderlo para poder transformar nuestra identidad. Y por último, la PNL dice que en lo más profundo del ser humano está lo que sería lo transpersonal o espiritual, como prefiráis. Es decir, que no estás solo en el mundo, más allá de ti, estás en conexión y en comunicación con otras personas
y hay un sentido transpersonal que se considera vertical, es cuál es tu relación con eso que llamas el mundo espiritual, aquello que es más que tú, que te trasciende totalmente. Es decir, este es un mapa, es un modelo, para nosotros no es verdad, pero lo usamos para modificar el comportamiento. Entonces, hacer un cambio de comportamiento, pues muchas veces no es tan sencillo si uno no cambia capacidades, creencias, valores. Por eso, si yo quiero lograr un sueño, tendré que hacer cosas distintas, generar capacidades o actualizar mis capacidades, tener creencias y valores totalmente alineados con eso que quiero lograr, con mi sueño, una identidad que refleje lo que yo quiero y una conciencia de lo transpersonal que te ayude a llevar a cabo ese proyecto, ese proceso. Y para completar este mapa decimos, hay un 7%, vamos a llamarlo así, que es consciente. SNV significa que lo movemos por el sistema nervioso voluntario. Mientras que el 93% restante pertenece y se conecta al inconsciente con el sistema nervioso autónomo. Quiere decir que la mayor parte de nuestros procesos son inconscientes. Por supuesto, los procesos de conservación de la vida, como que funcione tu digestión, de que tu hígado genere las sustancias adecuadas, lo mismo que el páncreas, lo mismo que la glándula tiroides, bueno, todas las glándulas del cuerpo, tienen que funcionar para mantener la vida. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces, a través del estrés, de las emociones, de las dificultades, de los problemas, somos capaces de alterar todo ese mundo inconsciente. Quiere decir que el sistema nervioso autónomo se altera por nuestros pensamientos y emociones. Por eso es muy importante aprender a controlarlos. Cuando estamos hoy en día, y yo lo comentaba hace un momentito, hablando de la psiconeuroinmunología, pues estamos hablando de cómo a través de la parte psicológica estamos influyendo en nuestros procesos inmunológicos. Está muy estudiado hoy cómo las enfermedades de todo tipo se expresan, manifiestan y agravan cuando una persona está pasando por una situación crítica, especialmente a nivel emocional. Entonces utilizamos este mapa y lo conectamos con otra parte para entender al ser humano. El modelo tradicional dice que el ser humano es una unidad psicosomática. Es un modelo donde explica justamente que tus pensamientos y emociones influyen sobre el cuerpo. Soma es cuerpo. Psicosomática. La mente influye sobre el cuerpo. Ese modelo, pues en los últimos años, cada vez que sabemos más acerca, por ejemplo, de los aspectos energéticos del ser humano, y aquí están reflejados los meridianos de acupuntura, o entendemos un poco más del campo energético y sus chakras, su centro de conciencia, todas estas cosas que hoy en día están completamente incluidas dentro de todo lo que hacemos cotidianamente, esta idea del Tao, la circulación de la energía femenina y masculina, se utiliza para lo que es el Qigong, el Tai Chi, el Reiki, el Yoga. E inclusive, esta es una foto sacada de una película, de un programa que vosotros podéis buscar. Es decir, Telemadrid, el Madrid Directo, saca un reportaje de cómo se hace Reiki en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Reiki existe, se puede llamar como una especie de imposición de manos, donde hay una transmisión energética y que ayuda a la sanación. Y si los médicos del hospital de Ramón y Cajal no tenían necesidad de creer para saber que esto funcionaba, porque cuando le daban Reiki a una persona antes de su operación, pues mejoraba muy rápido, o inclusive después de la operación también se recuperaba con más facilidad. Quiere decir que esto es lo que estamos viviendo hoy en día, es decir, la aplicación de todos estos conceptos energéticos a nuestra vida cotidiana. Por eso también durante las mañanas promovemos hacer este trabajo de Qigong para todas aquellas personas que quieran equilibrar su cuerpo energético. Entonces, según el modelo sistémico actual, el ser humano es una unidad psicosomática energética esencial y cada área tiene su inteligencia. Quiere decir, lo psicosomático, por supuesto que se mantiene, pero incluimos el modelo del neuma, del ser, de la esencia, como se le quiera llamar. ¿Por qué incluimos esto? Porque muchos comportamientos humanos tienen sentido gracias exclusivamente de lo profundo que emerge en nosotros en determinados momentos de nuestra vida. Por ejemplo, cuando una persona está en crisis, las decisiones no surgen únicamente de su parte mental y emocional. Pues hay veces cuando se llegaba
a la crisis de los 40, hoy en día hay crisis a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, y ya hay la crisis de los 15, por supuesto. Cuando llegamos a ese momento crítico, las personas empezaban a plantearse, bueno, todo lo que yo he hecho en mi vida tiene sentido. ¿Qué es lo que tengo que hacer de ahora en adelante? ¿Qué es? Pues normalmente escuchas algo tan impreciso como ser feliz. Pero la gran clave es lo que se está buscando es un sentido de la vida. Y a eso nosotros le agregamos la inteligencia de campo. Ese campo de energía que se actualiza, se potencia justamente con técnicas de este tipo. Por supuesto que con muchas otras cosas. No solamente con Qigong, yoga y todo esto, ¿no? Haciendo gimnasia, corriendo pues todos los días, actualizas tu campo energético. Pero a veces esa actualización no produce todos los efectos que puede llegar a producir pues un trabajo sistemático con estos modelos energéticos como el Qigong. Por ejemplo, ya hay muchas aplicaciones del Qigong para el punto de vista de la salud, y en China hay hospitales que funcionan exclusivamente a través de la acupuntura y el Qigong para hacer sanaciones de todo tipo, desde las cosas más pequeñas a las más grandes. Por lo tanto, este es el modelo sistémico actual, sobre el cual nosotros trabajamos y aplicamos este modelo al ser humano cuando tratamos de hacer los cambios y ayudarle a que logre sus sueños. Por eso es importante entenderlo un poquito mejor. Así que si unimos las dos cosas, decimos que el ser humano, con esos niveles neurológicos, tiene estas tres capacidades de pensar, sentir y hacer, al mismo tiempo que está conectado con lo esencial y con ese campo de energía. Nuestro modelo de formación incluye los cinco aspectos del ser humano dentro de este mapa de los niveles lógicos. Sabemos que el sentir, los sentimientos, las emociones, están influenciando sobre nuestras creencias, comportamientos, sobre todo, de la misma forma que el pensar y de la misma manera que el hacer. Lo que nos cuesta más trabajo definir y entender mejor es los aspectos energéticos y esenciales. Y nosotros pretendemos que esto no sea una creencia solamente, sino que tratamos de hacer experiencias durante los cursos, especialmente estos de verano, donde tengamos una valoración mayor y mejor del aspecto interno, íntimo y el aspecto energético, y ver cómo influye en nuestra vida. Hacemos experiencias de esto para comprenderlo. Así que este es el modelo sobre el cual aplicamos nosotros nuestra forma de entender y pensar al ser humano. Avanzamos un poquito. Voy a beber un poquito de agua. Voy a hablar de la evolución de la PNL, que ya os dije que surgió en el año 75. La PNL ha evolucionado mucho hasta ahora, y en este momento estamos en lo que Robert Dills llama la tercera generación de la PNL. La tercera generación, la primera fue la original de Van der Grinder, la segunda es cuando en el año 81, 82, pues ahí aparecen nuevos investigadores que empiezan a trabajar en conceptos mucho más sistémicos. Y la tercera generación, pues ya estamos hablando del 2000, justamente con el surgimiento de la mecánica cuántica, donde nos ayuda a entender muchas cosas de nuestra vida gracias a este modelo, este modelo cuántico. Dentro del cual uno de sus puntos importantes es lo que llama el campo unificado, y que la PNL de tercera generación pone énfasis en esto de unificado. Hablaré un poquito más, por supuesto que esto es un tema muy largo, bonito, hermoso y complejo al mismo tiempo. Hablaré un poquito más de esto cuando explique un poco más el tema del máster. En la actualidad la PNL se aplica en comunicación, que es la base del nacimiento de la PNL, es terapia, psicoterapia y terapias manuales también, por supuesto, terapias psicológicas y manuales. El deporte, una de las primeras aplicaciones de la PNL es el mundo del deporte. Todo el tema de la enseñanza, por supuesto, con la comunicación. En el mundo de la empresa, las aplicaciones de la PNL para el trabajo en equipo, para aumentar el rendimiento de todas las personas, tanto de los líderes como de los pertenecientes a los equipos de trabajo. La salud en todos los aspectos. Hay muchísima aplicación de la PNL en el mundo de la medicina. El coaching es una de las profesiones que más han aprovechado la PNL, y en definitiva para todo lo que es desarrollo personal y profesional.
quiere decir que la PNL hoy en día, yo digo siempre, si la PNL nos ayuda a entender cómo pensamos y todos nosotros tenemos una cabeza, indudable que nos van a ayudar. Todos los seres humanos pueden recibir ayuda de lo que se hace con la PNL. Aquí tenemos una demostración de algo donde está muy medido, que es en el coaching. En España se hace la encuesta de mercado del coaching ejecutivo cada 2 años, 2008, 2010, 2012, 2014, las últimas publicadas, y en el 2016 que se está haciendo. En este modelo, indefectiblemente, la PNL sale como área de desarrollo preferida de todos los coaches profesionales y que estamos hablando a nivel empresarial. O sea, el coaching tiene que ver con, esta encuesta tiene que ver con el coaching ejecutivo, es decir, el trabajo en el mundo de la empresa. Pues la PNL es la herramienta preferida del 60% de los coaches. Elige la PNL como una herramienta maravillosa de trabajo. Y esto tiene que ver nuevamente con el proceso del conocimiento. Nosotros tenemos una cantidad de premisas. Dentro de esas premisas hay cosas que nosotros llamamos verdades y otras que hablamos de creencias. En la interacción de ambas ocurre el conocimiento. Pero es necesario algo para que ocurra el conocimiento, es necesario la experiencia. Si no hay experiencia, realmente no hay ese incorporar las cosas para ser conscientes. De definitiva decimos que no hay un conocimiento adecuado. Os voy a contar así rápidamente cuáles son los módulos que tiene un programa de practitioner. Básicamente os cuento, los módulos básicos son el módulo de comunicación, donde aprendemos todos los procesos de comunicación, tanto a nivel personal como interpersonal. El módulo 2 es cómo generar objetivos claros. Aquí es donde los sueños comienzan a concretarse en objetivos para materializarse. En el módulo 3 estudiamos la importancia de las emociones y cómo el estrés perjudica nuestra vida y de cómo podemos hacer para combatir ese estrés y encauzarlo. En el módulo 4 hacemos una introducción a la hipnosis ericksoniana. Una introducción a la hipnosis ericksoniana es muy amplia, tiene un conjunto de herramientas maravillosas, así que nosotros hacemos una introducción porque consideramos dentro del mundo del modelo de la PNL, pues que la hipnosis ericksoniana es un elemento importante para incluir dentro de nuestras capacidades. En el módulo 5 estudiamos un tema muy curioso, que es el tiempo interior. De qué manera, sin darnos cuenta, los seres humanos estamos, digamos, codificando las experiencias dentro de nuestro cerebro de una forma diferente de la que otras personas lo están haciendo. Pues pensar, por ejemplo, en darnos un paseo, pongamos, esto fue una experiencia real que yo tuve, estaba en un museo donde a mí se me fue el tiempo totalmente porque estaba apasionado por lo que estaba viendo y viviendo dentro del museo. Y otra persona que estaba conmigo, que nos habíamos separado un poco, estaba buscando desesperada por todo el museo, no funcionaba el teléfono. Y entonces decía que se estaba aburriendo, que eso se le había hecho eterno, y a mí la verdad que se me hizo cortísimo. Y esto nos pasa toda la vida, ¿no? Así que el tiempo tiene una forma de pensar que si la cambiamos y la ayudamos a concretar, se pueden producir muchos cambios importantes. En el módulo 6 hablamos de creencias y valores. Y identificamos las creencias limitantes, especialmente para todo lo que es alcanzar nuestros sueños, y de qué manera podemos potenciar las creencias que son realmente interesantes, necesarias y válidas para poder alcanzar lo que queremos. Y en el módulo 7 hablamos del control de hábitos, es decir, de qué manera los hábitos se pueden empezar a controlar. Y cuando hablamos de hábitos mentales, emocionales y físicos. No hablamos únicamente de hábitos físicos, que como uno piensa siempre, el comer o el fumar o lo que sea, no. Estamos hablando de los hábitos en el sentido más amplio, de la palabra. Estos 7 módulos lo que permiten es que cuando hacemos el módulo 8 para sanar el pasado y crear el futuro, incorporamos la herramienta de todos estos módulos. Todo lo que hemos hecho lo vamos a utilizar para producir cambios muy potentes e importantes. Hablaré un poquito más de esto. Pero estos son los 8 módulos que componen un curso de practitioner. Aprendemos lo que es comunicación con nosotros y con los demás. Generamos objetivos que sean ecológicos. Aprendemos a encauzar emociones y estrés. Trabajamos con nosotros mismos haciendo autohipnosis
que conectamos con el tiempo interior haciéndolo más útil para nosotros, nuestras creencias y valores se ponen a disposición de los sueños y objetivos, trabajamos con los hábitos que pueden interferir en los logros, y entonces con esto sanamos el pasado y creamos futuro. Este es el esquema. Quiere decir que durante todos los días del curso se va trabajando con estos temas y se trabaja de una forma totalmente práctica. La teoría es muy poco, porque se entiende que la teoría es la que puedes leer en los libros y lo que nos interesa de verdad es la aplicación práctica. Estos 8 módulos constituyen la experiencia necesaria para que el proceso de conocimiento se materialice. Quiere decir que a través de la experiencia se comparan nuestras verdades y creencias para transformarse en conocimiento. Estas son las premisas fundamentales. Bien, algo muy importante durante el verano. Digo durante el verano porque este es el programa que se da todos los años, una vez al mes también. Lo que sucede es que durante el verano pasa algo muy importante. La estancia no solo resulta enriquecedora por los contenidos, sino porque la magia de compartir tantos momentos especiales suele generar profundos encuentros entre los participantes que se cristalizan durante el curso en apoyos y refuerzos para alcanzar los sueños de todos. Y después del curso en sólidas amistades, generación de proyectos compartidos e interesantes foros de discusión y apoyo. Quiere decir, este es algo maravilloso dentro del verano. La magia que se produce en la interacción. Cómo desde el primer día empezamos todos a decir, mira, ¿cuáles son mis sueños? ¿Cuál es el sueño? El sueño puede ser alcanzar, como lo veremos dentro de un momentito, cosas que nunca he hecho y otras veces superar dificultades. Da lo mismo. Y esto, claro, cuando estás trabajando en un grupo, que durante 2 semanas te estás encontrando todos los días con un gran hermano, nada más que un gran hermano totalmente libre para entrar, salir y moverte sin ningún problema, pues entonces la diferencia fundamental del curso anual al curso de verano es que hay una potencia, un apoyo enorme para alcanzar los sueños de todos, que desde el primer momento se comienzan a expresar. Y después del curso, pues mucha gente se ha generado proyectos compartidos porque se dan cuenta de las sinergias que se pueden realizar y que tienen herramientas en común, que tienen capacidades que se conocen y que por lo tanto pueden reforzar el sueño de todos, el trabajo de todos. Estos, por ejemplo, son las personas que te puedes encontrar en un grupo. Yo he hecho un grupo de hace 2 o 3 años, no me acuerdo exactamente, no puse la fecha porque no me acuerdo exactamente. Aquí hay como 50 personas, edad media pues 35 años más o menos, y este es uno de los lugares donde trabajamos, ahí en la residencia de Guadarrama. Esta gente, pues la mayor parte de ellos son desconocidos y entonces comienzan la interacción en el momento de llegar y conocerse, y la verdad que se forman lazos muy profundos entre todos los participantes. En algún momento de la vida de todo el mundo se apaga el fuego interior. Entonces un encuentro con otro ser humano despierto lo que produce es que lo vuelve a hacer estallar en llamas. Ese estallar en llamas, dice Albert Schweitzer, debemos estar todos agradecidos a aquellas personas capaces de reavivar la llama del espíritu interior. Esto lo hemos comprobado 1000 veces. Y creo que lo seguiremos comprobando durante muchos años. Es decir, de qué manera un encuentro con otra persona, un encuentro real, no solamente un encuentro externo, produce un despertar profundo en nosotros. Bien, en resumen, la PNL explica cómo estamos programados con las experiencias de nuestra propia vida y la de nuestros antepasados. Y a partir de esta premisa ha generado un conjunto de herramientas y una metodología que sirven de base a un modelo útil para modificar, reprogramar esos programas neurológicos en la dirección que cada ser humano elige. Y esto es lo importante, lo bonito. Tenemos estos 2 hemisferios cerebrales, el lógico y el intuitivo, el más racional y el que funciona de una manera mucho más conectada con las emociones y sentimientos. Y se pueden poner de acuerdo. Para eso están estos puentes que son el cuerpo calloso que pueden unir estos hemisferios. En la unión de ambos, o en la colaboración de ambos, se produce una forma distinta de vivir. Y la PNL ayuda mucho en todo este proceso. Os pongo como ejemplo, en el verano del 2015, desde el primer día, comienzan a hablarnos de las cosas que se pretenden.
aceptar el ser yo mismo, yo misma, aceptar mi validez como persona, alcanzar objetivos profesionales. Nos os dijo que era leéis, como esto lo vais a tener tiempo, quitar fobias, aceptar y trabajar la impaciencia con los demás, mejorar aspectos de la comunicación entre hombres y mujeres o cuando queráis, mejorar el descanso nocturno. Por ejemplo, la persona tenía muchas pesadillas y de qué manera puede trabajar todo esto. Trabajar con el miedo, los miedos distintos que todos tenemos, ya sea el miedo a la soledad, a la seriedad, miedo a las alturas, miedo a liderar proyectos. Fijaros, esto fue una persona, un ejecutivo que se estaba quedando atrasado, vamos a decir, en su trabajo porque cada vez que le daban un proyecto para liderar, le entraba en pánico al poco tiempo y al final terminaba fracasando, por así decirlo, ¿no? El miedo a vivir las relaciones de forma fluida, rabia ante los que van de superiores, sentimientos de abandonos, superar de miedo a estar solo por la noche. Es decir, hay tantas cosas que tenemos los seres humanos y estas cosas se van logrando. Este chico era participar en una maratón y terminarla, es decir, estaba intentando correr maratones de hacía 10 años y nunca la podía terminar. Entonces, bueno, pudo terminar la maratón, ¿no? Nos mandó una foto de 3 meses después de terminar el curso, el mes de agosto, pues ya había concluido una maratón. Era todo un tema psicológico, no tenía un problema físico. Os la dejo para que la miréis y daros cuenta que todas estas categorías, todas estas cosas que le pueden pasar a otras personas, pues bueno, cada uno tenemos la nuestra. Así que con todo esto podemos ayudarnos con el mundo de la PNL. Todo parece imposible hasta que se hace. La hermosa frase de Nelson Mandela. Bien, vamos a un poco a entrar en el máster de una forma rápida para explicar, porque como forma parte del verano también. La maestría es la fusión entre arte y técnica. Quiere decir que cuando uno ya conoce las técnicas de la PNL, que se conocen en el practitioner, ahí viene el momento de empezar a hacer arte. Arte es cuando uno hace algo totalmente único y diferente. Partimos de algo más profundo, por supuesto, tratamos de llevar algo más profundo que el practitioner. Esta frase de Ronald Lane, un gran psiquiatra, dice: el rango de lo que pensamos y hacemos está limitado por aquello de lo que no nos damos cuenta. Y es precisamente el hecho de no darnos cuenta que no nos damos cuenta lo que impide que podamos hacer algo para cambiarlo. Hasta que nos demos cuenta de que no nos damos cuenta, seguirá moldeando nuestro pensamiento en nuestra vida. Parece un trabalenguas o un galimatías, pero en realidad es impresionantemente exacta esta frase. Si no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, si no nos damos cuenta de los pequeños comportamientos, de las emociones y pensamientos más sutiles, ¿no? los que se notan rápidamente, pues eso está moldeando nuestro pensamiento en nuestra vida. Y esto es a lo que vamos en el máster, profundizar mucho más en nosotros. Tiene como teoría básicamente pensar en PNL, ya no es hacer PNL, sino pensar de qué manera se puede pensar la PNL y activar la intuición. Desarrollar lo que llamamos la inteligencia de campo, esa inteligencia que nos relaciona con los demás a nivel externo, si queréis a nivel energético, utilizar el nombre que queráis. Y conectamos con lo que llamamos psicología sistémica, es decir, vamos más allá de la psicología habitual para entendernos de una forma sistémica en relación con todo lo que existe, en relación no solamente con los seres humanos, sino con la naturaleza, con la vida, es decir, vivir esto y experimentarlo. Hay prácticas que se hacen, como aumentar y entender la distorsión del espacio-tiempo para ser más eficaz en los momentos que nosotros queremos. Algo muy importante es la limpieza de la línea genealógica familiar. No hacemos constelaciones, utilizamos las técnicas para hacer esa limpieza de nuestro árbol genealógico. Vamos a tratar de ampliar nuestros estados de conciencia. Vamos a trabajar con los 5 elementos. Los 5 elementos son la tierra, el agua, el sol, el aire, esto que básicamente se llama el éter, que es el que conecta con todos los elementos anteriores. Y utilizamos el mapa del campo unificado, que es un trabajo de Robert Dills. Nuestro trabajo está muy relacionado con lo que hace y dice Robert Dills. El campo unificado tiene en cuenta las distintas cosas que estamos, cómo pensamos los seres humanos de una manera automática. Estos son los niveles lógicos, puestos al revés.
Entorno, comportamiento, capacidades, creencias, valores, los niveles lógicos. Esto es el tiempo, cómo estamos pensando en el tiempo. Y esta es la forma en que pensamos. Cuando hablamos de posiciones perceptivas, decimos, la primera posición perceptiva es yo veo las cosas desde mi punto de vista. La segunda, me pongo en los zapatos de otra persona, lo pienso como tú. La tercera es la pongo en un nosotros. La cuarta en un observador. La quinta en un sistema. Y es algo curioso que cada uno de nosotros tiene distintas formas de posiciones perceptivas y que muchas veces son totalmente automáticas e inconscientes. Cualquier tema, cualquier problema, cualquier objetivo, cualquier sueño, este es un modelo del campo unificado que puede ayudarnos a realizarlo digamos, con una potencia increíble. Así que este es el modelo básico con el que trabajamos, el modelo del campo unificado. Y ante un dilema, problema objetivo, en el máster aprendemos qué hacer para producir el cambio. ¿Qué hacer? En ti mismo y en los demás, por supuesto. ¿Dónde y cuándo realizar la acción justa? Es decir, uno puede empezar las cosas hoy, pero si no tiene todos los elementos, a lo mejor no es lo más adecuado. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Porque si es muy fuerte, a lo mejor podemos romper algo, y si es muy débil, no sirve. De la misma forma, que yendo más allá de la PNL tradicional, lo que la PNL tradicional contempló, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Y desde dónde hacerlo? La pregunta del por qué va normalmente hacia las causas, el por qué va hacia el futuro, y el desde dónde va hacia lo profundo del ser humano. ¿Lo estás haciendo desde la comprensión interior? ¿Lo estás haciendo desde un nivel de conciencia más ligado con lo material nada más? ¿Desde dónde estás haciendo tus cambios? ¿Desde dónde quieres hacer, dónde quieres poner el acento, se puede decir la palanca, para producir los cambios? Esto es lo que aprendemos en el máster. En nuestro máster, la secuencia de aprendizajes está organizada en función de las necesidades de los participantes, tanto las declaradas como las percibidas por los formadores. Este diseño personalizado hace que cada curso sea único y repetible. Quiere decir, en el máster tenemos un programa, igual que en el Practitioner, nada más que en el Practitioner necesitamos que haya orden en el aprendizaje para poder lograr los objetivos que nos proponemos. En cambio, en el máster estamos cambiando en base a lo que percibimos. Normalmente estamos Techu y yo, que los dos somos profesores de PNL, profesores titulares de la Asociación Española, fundadores de la Asociación Internacional de PNL y Coaching. Entonces estamos percibiendo a los seres humanos que participan, a todos vosotros, y en base a lo que percibimos también les ayudamos a comprender. Y quizás tienen que hacer un trabajo diferente, un poco distintos unos de otros. Así que esta es la diferencia fundamental del máster, es decir, es un trabajo muchísimo más personalizado. Por eso es único e irrepetible. Trabajamos con esta forma de entender el comportamiento, es decir, ya completamos la pirámide de los niveles lógicos, fijaros que está nuevamente al revés. Abajo está el mundo material, aquí está el mundo inmaterial. Entornos, comportamientos, capacidades, creencias, valor, identidad, lo transpersonal, están todos así. Aquí están las preguntas que nos sirven para trabajarlo. Las capacidades que tenemos, cómo están la visión, misión, y de cómo las aspiraciones, toda la parte del ego. Nosotros decimos que es imprescindible trabajar la parte de la personalidad junto con la esencia, porque si no sería un absurdo pensar que el ego y la esencia pues están peleados y que uno no sirve. ¿Vale? Nosotros tenemos una visión de que todo es necesario para nuestra evolución. Y después estudiamos y aclaramos bien también cómo son las motivaciones. Por ejemplo, hay una motivación que es extrínseca. Las cosas que están sucediendo afuera te motivan, te empujan, hacen que te muevas. Pues, no sé, o pues un problema económico que hay en una empresa, pues hace que tú tengas una motivación para hacer un cambio. Otra motivación puede ser la interna. Interiormente tú eres el que sientes la necesidad de cambio. Y entonces le empiezas a buscar, a mirar otro trabajo, otras formas, otras cosas. Y también existe lo que se llama la motivación trascendente. La motivación trascendente es cuando una persona conectada a través de la meditación, por ejemplo, las experiencias con algo interior, puede venir de allí. Es decir, querer realizar algo profundo, un sueño de transformación que tiene que ver más con colaborar con los demás, una visión que tiene que conectado con la misión, que hace que te muevas por ideales
ayudar a transformar el mundo al mismo tiempo que te transformas tú. Así que hacemos como base, utilizamos este esquema que también proviene de Robert Dills para producir los cambios. Y profundizamos también en la hipnosis y el lenguaje ericksoniano, es decir, con las técnicas y reglas para conectar con el inconsciente, el modelo hipnótico del Dr. Milton Erickson, los niveles de trance, la metodología y las prácticas de inducción en trance y la autoinducción hipnótica. El trance no tiene nada que ver con ese trance que vemos en los teatros. El trance es la capacidad de conectar con lo más profundo de nosotros y generar conexiones que nos ayuden en todos los procesos. Es decir, de qué manera capacidades que están olvidadas, hacerlas emerger, de qué manera poder coordinar lo que yo tengo en mi interior con lo que sucede fuera. Así que profundizamos mucho en el modelo de hipnosis ericksoniana. Como decía Milton Erickson, la magia no está en las palabras, la magia está en las memorias del que escucha. Quiere decir que vamos a utilizar las memorias adecuadas, nuestras y las de los demás, para producir cambios. No hay palabras mágicas, por así decirlo. Y trabajamos con todas las ondas cerebrales y las funciones del cerebro, que imagino que todos conocéis, desde las más habituales, que son las beta, como en este momento que yo estoy hablando, con la atención hacia afuera, me relajo un poco las ondas alfa, un poquito más profundo las ondas zetas, más profundo que es el dormir sin soñar las delta, y las más rápidas y homogéneas, que son cuando te vas más allá de la razón, que aparecen muchas veces con personas que están meditando, las ondas gamma, que tienen que ver con una conciencia global. Vamos a entender este mapa, este proceso, para poder llevar nuestro foco de atención a un punto interno que tenemos más acceso a los niveles internos de conciencia. Y aquí ocurre, pues a lo mejor, alteraciones de la percepción extrasensorial, donde hay momentos en que nos sentimos sin tiempo, sin espacio, y se pueden realizar cambios muy profundos desde allí. Esto es lo que nos interesa, por la posibilidad de hacer cambios profundos. Utilizamos constantemente la idea de los tres cerebros, del cerebro instintivo, el emocional y el racional, que seguramente también conocéis. Y vamos a utilizar también los conceptos de neuroplasticidad y neurogénesis. En nuestra formación de PNL aplicamos los nuevos descubrimientos de la neurociencia para facilitar los cambios deseados y el logro de los objetivos que os propongáis. Quiere decir que vamos a ver todo lo que aplicar, todo lo que hoy en día sabemos sobre este tema, que va creciendo y desarrollándose de manera rapidísima. Pero bueno, lo vamos incorporando en la medida en que van sucediendo las cosas para alcanzar los objetivos de una manera más ecológica y más rápida también, por supuesto. Y sabemos que la epigenética transforma el ADN. Y la epigenética durante el curso, especialmente el máster, tiene que ver con no solamente el contacto con la naturaleza, tiene que ver con nuestra forma de respirar, de pensar, de vivir, de sentir. Eso es la epigenética, que puede transformar el ADN. Y como decía el doctor Lipton, esa es la biología de la creencia. Somos capaces de cambiar biológicamente las creencias y de darnos cuenta de qué forma las creencias influyen sobre nuestra biología. Así que este es un tema para nosotros muy importante que tocamos en el máster. Bueno, la gran clave de todo esto es que de todas estas herramientas las utilizamos para dar algo que hoy en día se utiliza muchísimo, este concepto, un salto cuántico. Es decir, ir un poco más allá. Ir un poco más allá y mantener ese cambio, que esta es la gran clave. Lo hacemos en contacto con la naturaleza, lo hacemos aquí en los grupos trabajando, haciendo los trabajos de meditación en contacto también en ese círculo de piedra. Y una de las cosas fundamentales que consideramos esta frase de Jacques Arsène d'Arsonval, quien no percibe lo invisible no puede hacer lo imposible. Es decir, vamos a buscar de percibir algo más, de ir más allá, porque muchas veces se nos pierden las cosas, no somos capaces de explicar lo que sucede. Vamos a tratar de aumentar nuestra percepción. Dos brasas separadas se consumen, pero si se unen, esto es un ejemplo real que podéis hacer vosotros. Estas dos brasas se han acercado y reavivan el fuego. Este es el fenómeno maravilloso que nosotros vemos en los cursos de verano. De qué manera nos ayudamos para revivir el fuego personal. De qué manera salimos motivados por todo lo que ha sucedido en esos cursos. Si queréis ver vídeos que están en nuestra página web,
pues ahí tenéis, los dejo, total esto lo vais a ver, podéis pinchar después los links, mañana recibiréis esta conferencia para tener acceso a ejercicios que están grabados para que los aprovechéis. La fecha de los cursos, el Practitioner es la primera quincena de agosto, 30 de julio al 12 de agosto, y el Master Practitioner del 14 al 28. Son 2 semanas cada uno. ¿Y sabéis lo que es esto? Pues algo muy claro, es un regalo. Es un regalo que queremos haceros por el hecho de haber participado, un bono de descuento por haber participado en esta webinar. Si queréis aprovecharos de este regalo, pues tenéis que escribir lo que os sugerimos, interesados en obtener descuento, escribir un mail a administración@institutopotencialhumano.com solicitando se realice el descuento ofrecido. Así de sencillo. Como la lista ya la tenemos de quienes habéis participado, pues entonces podéis pedirlo tranquilamente. Hay una próxima conferencia presencial en Madrid, Viajar por tu universo interior con la PNL, también la doy yo. Está en la sala que se llama Open Talk, en la calle Francisco Ricci 11, en el Metro Reguelles. Muy bien, y con esto vamos terminando. Os digo que la próxima semana aparece mi nuevo libro, que se llama Activa tu potencial con PNL. Está editado por la editorial universitaria Ramón Areces. Así que si a alguien le interesa, pues ahí tiene una información también práctica. Hay muchísimos ejercicios prácticos en este libro. Vamos a ir terminando. Sabemos que la PNL no puede cambiarte la vida, pero tu vida puede cambiar realmente si estás utilizando la PNL. Esta es una de las claves fundamentales. La PNL en sí misma es una herramienta que si no la pones en marcha, no funciona. Pero cuando utilizas la PNL, tu vida puede cambiar de verdad. Te doy las gracias por interesarte por estas actividades.